Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico con el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Venezuela a un mes de los hechos del 3 de enero. Avanza en su propio camino de prosperidad. Los detalles se los contaremos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo en diferentes partes del mundo las personas enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas, entre algunos otros, según el Programa Mundial de Alimentos. Y en nuestro recorrido digital le contamos, el oro y la plata recuperan terreno con incrementos récords tras las caídas históricas. Vamos a comenzar. Momento de arrancar con el detalle de la información. Gracias por su compañía. Vamos a iniciar hoy en Venezuela porque a un mes de los acontecimientos del 3 de enero, cuando bombardearon y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció declaraciones y resaltó los modelos de gestión exitosa que ha venido aplicando el gobierno venezolano enmarcados en la prosperidad económica. Vamos a escucharla. Modelos de gestión exitosos que hemos venido aplicando con la ley antibloqueo. Fueron modelos, además, completamente aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Llevábamos desde abril del 2024, probando esos modelos en el marco de un bloqueo criminal contra Venezuela, un bloqueo económico, comercial, financiero. Y desde allí hicimos una reforma que nos ha permitido integrarnos a prácticas internacionales para poder desarrollar lo que se llaman los campos verdes, que son campos vírgenes, donde nunca ha habido desarrollo ni de infraestructura, ni de exploración, ni de explotación, ni de producción, y que son campos que requieren inversiones más cuantiosas, y esas inversiones cuantiosas también requieren, tiempo para poderse recuperar y requieren seguridad jurídica que se los está brindando hoy esta ley orgánica de hidrocarburos. De la misma forma, la presidenta encargada destacó que el objetivo común de esas medidas son la felicidad del pueblo de Venezuela. Nuevamente declaraciones. Y tenemos que ir recomponiendo. ¿Que nos va a tomar tiempo? Claro que sí, pero ya empezamos a dar los primeros pasos. Las noticias para Venezuela, positivas. Venezuela exportó hace pocos días su primera molécula de gas. Salió el primer barco con gas licuado para el mundo. Y ese es el camino de Venezuela, que gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, nosotros podemos dar pasos firmes, pasos seguros, pero acompasados hacia nuestro objetivo común, que es la felicidad de nuestro pueblo. Vamos a otros temas. Durante 67 años, el bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas ha tenido un impacto que no solo abarca datos macroeconómicos. En el día a día, el bloqueo impacta el acceso, por ejemplo, a tecnologías médicas, combustibles y créditos internacionales, entre algunos otros. Para conocer más detalles sobre la situación de Cuba, revisemos el siguiente material. 6 décadas han pasado desde que el entonces presidente John Kennedy firmara la Orden 3447 que legalizó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, el cual fue invocado a través de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Este febrero dio inicio formal de lo que hoy, en 2026, es la guerra económica más prolongada de la era moderna, el bloqueo total de Estados Unidos contra Cuba, y que con la llegada del presidente Donald Trump pasó de bloqueo a asfixia contra la isla. Según datos oficiales, esta guerra unilateral ha dejado pérdidas acumuladas que superan ya los 170.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, el bloqueo genocida contra Cuba continúa deteriorando la calidad de vida de millones de ciudadanos. La medida de Estados Unidos al único que va a perjudicar es a nuestro pueblo. Es el único que va a pagar las consecuencias. No vamos a tener transporte, vamos a tener menos apagones, vamos a tener menos combustible, vamos a tener menos todo. Esto aumenta lo inhumano que es. Hay que señalar que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impacta
impide que la mayor de las Antillas pueda realizar transacciones comerciales normales, impide el acceso a divisas, fertilizantes, maquinarias, combustibles, productos químicos y tecnologías, medicinas, entre otros, lo que afecta a la esencia humana de la población cubana y todos sus habitantes. Tiene bastante efecto lo que él está haciendo con el pueblo de Cuba, porque él quiere acabar con el pueblo, con los niños, con los viejos, con todo el mundo él quiere acabar. Pero nosotros inventamos y nosotros vamos a salir adelante. Pero esto no es todo. En la actualidad, la administración de Trump emitió una orden ejecutiva para aplicar aranceles a los países que envíen petróleo a la isla. Esto con el objetivo de dejar al país sin energía. Ante esta amenaza, Cuba ha recibido el apoyo incondicional de Rusia, Sudán del Sur y del ALBA TCP, reafirmándose así una vez más el rechazo contundente de los pueblos ante el accionar expansionista e imperialista de Estados Unidos, que ya se ha visto recientemente en casos como Irán y el de Venezuela. En los documentos desclasificados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, del FBI, sumaron el tema económico a la polémica en torno a Jeffrey Epstein al señalar presuntos vínculos financieros del fallecido pederasta con agencias de inteligencia y tramas financieras internacionales. Los archivos basados en reportes de una fuente confidencial sostienen que Epstein habría operado como colaborador cooptado de la inteligencia israelí, manteniendo contactos frecuentes con figuras del poder político y mediático, entre ellas el ex primer ministro Ehud Barak, siempre según estas versiones. La documentación también alude a maniobras financieras ligadas a contextos de inestabilidad geopolítica, como la Libia posterior al 2011, donde se habrían evaluado mecanismos para rastrear activos estatales congelados. Estas revelaciones, aún no corroboradas judicialmente, vuelven a exponer la opacidad de las élites financieras, corrupción, crimen organizado y los nexos entre el poder político, económico y el sionismo. Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista para poner fin al cierre parcial del gobierno federal y restablecer el funcionamiento de las agencias públicas. La iniciativa, respaldada previamente por el Senado, fue enviada al presidente Donald Trump para su promulgación en medio de tensiones políticas y sociales marcadas por el debate migratorio. La legislación garantiza financiamiento hasta octubre para áreas claves como defensa, salud, educación, vivienda y extiende además de manera temporal los recursos del Departamento de Seguridad Nacional. El cierre derivado de la falta de consenso presupuestario tuvo un impacto limitado, aunque evidenció la fragilidad del sistema político. La votación reflejó divisiones internas, incluso dentro del Partido Republicano. Sectores demócratas condicionaron su apoyo a mayores controles sobre las políticas migratorias tras recientes hechos que han generado preocupación por el uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales, concretamente la ICE. Por otro lado, Turquía consolidó en 2025 el turismo como uno de los pilares de su economía al generar ingresos por $65.230 millones, un crecimiento interanual del 6,8% según datos oficiales. El dinamismo del sector estuvo acompañado por la llegada de casi 64 millones de visitantes, lo que confirma la recuperación sostenida y la diversificación de la oferta turística del país euroasiático. El aumento del gasto promedio por visitante, que superó los $1.000, refleja una estrategia orientada a fortalecer el valor agregado del turismo más allá del volumen. Actividades culturales, deportivas y recreativas concentraron la mayoría de las visitas, mientras que los paquetes turísticos y el consumo interno impulsaron los ingresos. Autoridades destacaron que las políticas para promover el turismo durante todo el año permitieron superar las metas económicas previstas y reforzar la estabilidad macroeconómica. Llegamos así al momento de hacer una primera pausa. Al volver, como parte de nuestro análisis, estaremos abordando cómo en diferentes partes del mundo las personas enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas, entre algunos otros temas. Esto de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Vuelvo con los detalles.
¿Qué le parecen estas imágenes? Bueno, pues resulta que el Programa Mundial de Alimentos informó recientemente que hay actualmente un aproximado de 318 millones de personas que enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas y escasez de fondos. Más detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos advirtió recientemente que los niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2026 rondan los 318 millones de personas, según la perspectiva mundial del ente. Esta considerable cifra se sustenta por el aumento de los niveles de hambre debido a conflictos violentos, fenómenos meteorológicos extremos y graves crisis económicas alrededor del mundo, indicando que ya existen miles de personas en condiciones similares a la hambruna. Asimismo, el organismo indicó que el contexto actual requiere de medidas rápidas, estrategias y decisivas, mismas que no pueden ser tomadas exclusivamente por el Programa Mundial de Alimentos. La directora ejecutiva del programa, Cindy McCain, enfatizó que en las primeras semanas del 2026, el mundo se enfrenta al riesgo de una crisis mundial del hambre grave, crisis que se prevé siga en aumento. Ante este lúgubre contexto, el PMA espera actualmente que la financiación alcance poco menos de la mitad de su presupuesto requerido de $13,000 millones, necesario para ayudar a 110 millones de personas más vulnerables del mundo. La directora concluyó haciendo un llamado a los líderes mundiales para acatar rápidamente esta situación que aumenta el hambre y la desesperación y afecta el bienestar de millones de personas. Dentro de los países que padecen este flagelo se encuentra Haití, que es lamentablemente uno de los países de la región con cifras altas. Al menos el 51% de la población sufre hambre debido al conflicto armado entre pandillas. Según la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, la principal autoridad internacional en hambruna, 5,7 millones de haitianos se encuentran en el nivel de crisis y 1,9 millones de ellos enfrentan niveles de hambre de emergencia. La violencia de las pandillas ha desplazado a 1,3 millones de personas en los últimos años y ha profundizado la pobreza. Unos 6 millones de haitianos viven con menos de $2,41 al día. Mientras tanto, el costo de alimentos se mantiene en constante aumento. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos, en colaboración con el Centro de Animación Campesina y Acción Comunitaria, distribuyó alimentos a alrededor de 1,000 de los residentes más vulnerables de Puerto Príncipe en el Centro de Bomberos y Emergencias de Delmas. Los beneficiarios de esta ayuda alimentaria son los identificados como los más vulnerables de la comunidad que vive en Delmas. Se seleccionan en función de la inseguridad y vulnerabilidad definidas por el Programa Mundial de Alimentos, que incluye el sistema de consumo de alimentos y las estrategias de afrontamiento desarrolladas por los hogares. Todas las personas que viven en una situación crítica son el objetivo de la intervención. Esto también incluye a personas desplazadas que han abandonado comunas vecinas para establecerse en la comuna de Delmas. La ayuda llega mientras más de 5,7 millones de personas en Haití, que representa la mitad de la población, sufren un hambre aguda. Desde el inicio de la crisis, 1,4 millones de personas fueron desplazadas internamente, cifra que se ha duplicado respecto al año pasado. Sudán es otro de los países donde la crisis alimentaria se ha profundizado aún más, con un nuevo análisis respaldado por la ONU que confirma que la hambruna está en curso en parte de Darfur y también Kordofán, donde los combates y los asedios han aislado a comunidades enteras de acceso a alimentos y ayuda. Según el último informe de seguridad alimentaria del IPC, más de 21 millones de personas en todo Sudán enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, la mayor crisis de este tipo en el mundo. La situación humanitaria en Sudán es crítica. Más de 30 millones de personas, incluidos 16 millones de niños, necesitan ayuda urgente. La violencia en el país ha devastado comunidades enteras, ha provocado desplazamientos masivos y ha arrebatado el futuro a millones de niños y niñas que hoy sobreviven en medio del hambre y también del miedo.
Y por supuesto, Palestina no escapa de este flagelo a pesar del leve alivio del hambre. 75% de ciudadanos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria, producto del genocidio de las autoridades israelíes durante estos años de asedio. El Monitor Global de Hambre de la ONU advierte que 1,6 millones de palestinos de Gaza siguen en inseguridad alimentaria, en nivel de crisis o peor y con riesgos graves de desnutrición. Vamos a ver algunos detalles. El hambre que durante meses mantuvo en sufrimiento extremo a los palestinos en Gaza y mató a cientos de ellos, registró una leve mejora tras el alto el fuego, según nuevos datos de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria respaldada por la ONU. Las condiciones de hambre se atenuaron. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Más del 75% de la población del enclave sigue enfrentando niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor, junto con riesgo alto de desnutrición. Los estudios más recientes del IPC señalan que entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, cerca de 1,6 millones de personas, equivalentes al 77% de la población analizada, sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, clasificados como fase 3, crisis o peor. Ese escenario incluyó a más de 500,000 personas en situación de emergencia, fase 4, y a más de 100,000 enfrentando catástrofe, fase 5, la clasificación más grave. Al mismo tiempo, el informe del IPC enfatiza que, si bien hay una reducción de los escenarios más extremos, no se observa un retorno a la estabilidad. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026, se espera que unas 1,6 millones de personas continúen enfrentando los niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor. De ese total, se estima que 571,000 personas estarán en condiciones de emergencia y alrededor de 1,900 en catástrofe, si se proyecta el peor escenario posible, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de los flujos humanitarios y comerciales. Toda Gaza corre riesgo de hambre hasta mediados de abril de 2026, advirtió el informe. Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. A la vuelta en nuestro recorrido digital les contamos sobre el oro y la plata que están recuperando terreno con subidas récord tras la caída histórica que han sufrido. Volvemos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital. Y hoy arrancamos con Actualidad RT, portal que nos muestra el siguiente titular: el oro y la plata recuperan terreno con subidas récord tras caída histórica. Dice esta información que la cotización de estos dos metales vuelve a aumentar luego de una caída que los desplazó a sus máximos históricos, misma que se dio luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la designación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal del país norteamericano. Por los momentos, el precio del oro superó los $5,000 por onza, un aumento de aproximadamente 17% en solo 48 horas, y en referencia a la plata, su cotización alcanzó aproximadamente los $90 por onza. Pasamos a TV Brix con la siguiente información. India lanza corredores especializados de tierras raras en regiones ricas en minerales. Esta iniciativa, dice la nota, según la información proporcionada por las autoridades, tendrá como objetivo el fortalecer su control sobre minerales críticos mediante el desarrollo de corredores especializados de tierras raras en regiones ricas en minerales. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, indicó que estos corredores están diseñados para cubrir toda la cadena de valor, desde la extracción y el procesamiento hasta la investigación, la innovación y la manufactura de alta gama. Asimismo, en el marco de la iniciativa, se establecerá una capacidad de manufactura integrada de 6,000 toneladas por año, reforzando la ambición de India de convertirse en un actor competitivo a nivel mundial en este sector estratégicamente sensible.
Finalizamos nuestro recorrido digital visualizando el titular que nos ofrece el portal español Europa Press. El mismo indica que la demanda eléctrica en España crece un 2% en enero. Dice la información, la red eléctrica de España indicó que se calculó una demanda de 23.778 gigavatios hora, es decir, un 3,7% superior a la del mismo mes de 2025. Y las instalaciones de autoconsumo han generado un aproximado de 700 gigavatios hora. En referencia a las energías renovables, el ente destacó que en enero generaron un 4,2% más que en el mismo mes de 2025 y resaltó que el 76,4% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente. Enfatizó que de la producción de energía, 31,9% fue procedente de la eólica, siguiéndole la nuclear, el ciclo combinado y después la hidráulica. Vamos a revisar cómo se encuentran ahora los precios del petróleo. Iniciamos con el WTI de Texas. Marcó un precio de $63.08, un incremento en este caso de 94 centavos del billete verde. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó por barril en $67.17, también ganando en este caso 87 centavos de dólar. Y finalmente le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $64.94, en este caso una caída de $1.97. Llegamos al final. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Les recuerdo como siempre que telesurtv.net, que es nuestro portal de internet, tiene mucha más información a su disposición y como siempre le invito a seguirnos en redes sociales. La de su preferencia, pero particularmente en X nos encuentra como @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.